la historia que tiene de cabeza hoy día el país y que incluso hizo que ayer se pronunciara el presidente de la República, Sebastián Piñera, diciendo que va a haber tolerancia cero para la corrupción, que quiere que este caso se investigue. Apoyan al ministro de Economía, pero quieren que el caso se investigue, se llegue a fondo. Desde Temuco, bajándose del avión, está acá el protagonista de esta historia, la persona que se atrevió a denunciar, que dice que son años pagando coimas, años pagándole a gente para poder sacar adelante su trabajo. Escuchaba con mucha atención su grabación en Fiscalía, con la desazón que hablaba y decía: no puedo trabajar de esta manera. Con nosotros está el empresario Bruno Fulgueri acá en Contigo en la Mañana. Gracias, Bruno, por pegarte el viaje además y estar acá con nosotros. Bueno, gracias, Julio César, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la confianza también. Y bueno, yo estoy acá solamente para decir la verdad, y cuando uno dice la verdad es mucho más fácil poder enfrentar al que uno quiere enfrentar. Así como tú decías, yo hice las declaraciones en Fiscalía, hice las declaraciones en su momento en el gobierno regional, en su momento en el Ministerio de Obras Públicas, en su momento tuve también contacto con varios ministros. Entonces resulta que al final, ¿cuál es la desazón que uno tiene? Es que aquí en este país no pasa nada. No pasa, nadie hacía nada. Nadie hace nada. ¿Cuándo parte esto? ¿Con quiénes hablaste? Bueno, ¿A quiénes hiciste la denuncia? Antes de la pregunta, Nelly, quiero presentar a nuestro país, porque está Mario Antonio Guzmán con nosotros, reportero, periodista, para darnos también contexto y para preguntar. Está Jaime Coloma, que ya se une con nosotros. Nelly te hacía una pregunta, pero podemos ir más atrás. ¿Cómo tú conoces a Gustavo Asbun? ¿Por qué llega a entablar un diálogo con él con respecto a esta materia? ¿Cuál es la primera vez que tú lo ves? ¿Cómo lo conoces? Yo la primera vez que veo a Gustavo Asbun es en mi casa. En mi casa llega ¿Año, fecha? Fue para las elecciones de parlamentarios en la Araucanía. Él era ¿A mediados del 2018? No, a mediados del 2017. Esto debe ser un año antes. Marzo, febrero del 2017, incluso a lo mejor un poquitito antes. Él llega a mi casa a solicitarme apoyo, es conocida mi tendencia política en la zona. Yo apoyé al gobierno, yo voté por este gobierno, yo voté por Gustavo Asbun. Bueno, han circulado muchos folletos donde tú estás dando el apoyo a Sebastián Piñera, a Asbun. ¿Son verdad eso? Eso es verdad, yo colaboré en las campañas y no con pocas cosas. Ya, entonces él va a tu casa a pedirte ayuda. Junto con Henry Leal, el actual Seremi de Obras Públicas. Chuta, Henry Leal iba diputado. Candidato a diputado. Sí, Henry Leal, el actual Seremi del MOP, era candidato a diputado, y Gustavo Asbun era candidato a senador por la UDI, ambos en la misma papeleta. Entonces ellos llegan a tu casa y ¿qué pasa ahí? Cuéntanos. Bueno, ellos me piden apoyo, yo se lo ofrezco, no tengo ningún problema, le digo qué cosas puedo hacer dentro de los rubros que yo tengo. ¿Ayuda económica, Bruno? Ayuda económica, claro. ¿Camionetas también para la camionetas para traslado de personas, de la gente que hacía los puerta a puerta, le pasé furgones, le hice trabajo en algunos caminos que le solicitaba, él me llamaba o me llamaba a través de la jefa de campaña, que era con quien yo tenía contacto. Hacer campaña en regiones de la Araucanía es muy distinto a hacerla en Santiago. Absolutamente. El voto rural es súper potente, entonces aquí se enfocaba principalmente a todo el tema del voto rural. En Buen Chileno tú lo ayudaste. Tú lo ayudaste, quedaron en buenos términos. Así mismo, ellos perdieron, ninguno de los dos salió. Y se terminó la comunicación. Sí, y ahora, después tú empezaste a tener problemas con liquidez porque el MOP no te pagaba. ¿Cómo llegas a Asbun a pedirle que vea los temas del MOP? A ver, yo tenía 2 contratos con el MOP solamente, ¿ya? Que era un contrato en Pucón y un contrato en Villarrica. Los 2 contratos venían con errores de diseño, ¿ya? En los cuales se tenían que modificar el contrato inicial, ¿ya? Y no modificar superficialmente, sino que modificar problemas de fondo. O sea, los 2 contratos eran asfalto, por lo tanto el asfalto tenía que determinar una cota donde se debería colocar, ¿ya? Pero los caminos venían diseñados para hacer el asfalto bajo el agua, así literalmente. Nosotros informamos eso y entregamos todos los antecedentes al Ministerio de Obras Públicas. Según reglamento avisamos las anomalías que tenía el proyecto. Proyecto que tampoco estaba disponible al momento de la entrega de terreno. Hay varias anomalías que
que norman el funcionamiento entre el Ministerio de Obras Públicas y los contratistas. Pero aquí hay un trato abusivo de ellos que te empiezan a presionar. Si tú no aceptas lo que nosotros te estamos diciendo, te vamos a liquidar. Que es como la alternativa que ellos siempre tienen, te vamos a liquidar. Claro, y significa liquidar el contrato, que te quitan las garantías, te quitan las retenciones, todo. O sea, perdona, tú hiciste observaciones a las especificaciones técnicas. Así es. Que venían. Así es. Y esas especificaciones no fueron bien recibidas por el Ministerio. Ni corregidas. Y te empezaban a apretar, a presionar, a decirte, te vamos a terminar, te vamos a liquidar. Así mismo fue. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo manifesté todo esto, se hicieron todas las juntas técnicas a través del ministerio, donde forman parte todos los jefes, porque en los ministerios hay jefes de jefes, para todo hay un jefe. Entonces resulta que, pero sí es una cuestión súper simpática. Entonces, si usted ve una base, viene firmada por 7, 8 jefes. Sí, entonces, todos jefes. Entonces resulta que a nosotros se nos obliga como empresa constructora, que no es un tema menor, aquí nosotros somos empresa constructora, nosotros estamos contratados por el Estado después de pasar una serie de filtros, de poder efectivamente estar inscrito para ser contratista, en el registro contratista, claro. Acreditar una capacidad económica, acreditar la experiencia de los profesionales, acreditar el equipo gestor que uno tiene. Esto no es al lote, esto es trabajar para el Estado y sobre todo para el MOP, por los montos que se maneja, es súper complejo. No cualquier persona llega a prestarle servicio. Estabas viviendo una situación como el canal de Chacao, pero en versión pyme. Esto es exactamente, qué bueno que tú lo dices, esto es exactamente, a mí me pasó exactamente lo que le pasó a Hyundai. ¿Pero qué pasó? Que Hyundai dice, momento aquí, pues, yo golpeo la mesa. ¿Y qué pasó el Estado? El Estado se preocupa, claro, porque es un proyecto emblemático. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí estamos hablando de 3 caminos rurales. 3 caminos rurales nomás. Y que un grupo de gente lo necesita, ¿no? Porque aquí no se burlan del contratista, no se burlan del constructor, no se burlan del sistema, se burlan de todos los chilenos, absolutamente todos los chilenos. ¿Y por qué se burlan de todos los chilenos? Porque aquí es un programa licitado, un proyecto licitado con plata de todos los chilenos, que piden los recursos, que ven la necesidad y después, ¿qué pasa? Después, ¿qué es lo que ocurre después? Liquidan el contrato y llaman a una licitación privada, llaman a una licitación privada, y ahí viene la tajada grande, Entonces viene un contrato que, por ejemplo, el contrato de Chucauca, a mí me quedan 800 millones por cobrar en ese contrato, ¿ya? Y resulta que después el contrato mágicamente, para terminarlo, vale 1.500. Entonces resulta que después llaman a 3 o 4 y se ponen de acuerdo, los mismos 3 o 4 que vienen licitando licitaciones privadas, y tanto, y venga la tajada. A tu constructor iban a pagar 800, pero ahora, si tú pierdes esa, si yo no lo haces, vale 1.500 para que la agarre otro. Exacto. Bueno, y eso otro que lo agarran, es otro que a dedo. Claro, o sea, contratación directa, no con la licitación, que es súper importante decirlo, porque ahí no hay transparencia. Bueno, yo tengo una licitación que les traje aquí de la comuna de Curarrehue, donde nosotros postulamos a un PDI de Curarrehue en 900 millones de pesos. Y esa licitación se licitó 2 veces, quiero decirte. A mí me desestimaron la oferta, donde tengo la carta firmada por el director. Era la más baja. Era la más baja. Y después, mágicamente, aparece a trato directo 1.500 millones, cuando yo decía hacer la licitación por 900 millones. Perdón. Esto nos está dando contexto. Esto es lo que estás viviendo. Esto es la Araucanía en el MOP. Esto es en el MOP de la Araucanía. Que yo creo que si empiezan a llamar del MOP de todas las regiones, algo tienen que contar. Porque yo cuento como infidencia que ayer entrevisté a Bruno en la radio, y mientras estaba la entrevista de Bruno, yo se lo comenté. Sí. La cantidad de gente que empezó a escribir, proveedores, gente que tiene negocio, gente que tiene que relacionarse con el director de obra de la municipalidad, gente que no ha podido nunca abrir su negocio, porque le piden desde un palo a 2 palos y que no los tiene. Yo creo que Bruno todavía no cae en cuenta lo que él está haciendo, además de la valentía, lo que él está produciendo es un tsunami.
porque resulta que la cantidad de gente, empresarios, que han tenido que pagar coimas durante mucho tiempo, en cualquier gobierno, porque esto es absolutamente transversal. Hoy día es el caso Asbun, pero pueden ser muchos más en el pasado, ahora o en cualquier minuto, y resulta que no lo dicen, no se atreven, porque dicen, pucha, me cuesta, no tengo el audio, no tengo la prueba, no sé cómo probarlo, o lo que le pasaba a Bruno, no quieren perder. Claro, lo que le pasaba a Bruno, que no le pagaban. Claro. Entonces estaba metido en una máquina, en un círculo vicioso. Ya, teniendo este contexto y todas estas situaciones irregulares que yo creo que Lucas Palacio, más allá de si inocente en este caso, si nunca habló con Asbun, que el otro día leí que dijo que no le caía ni bien. No, dijo eso declaró, que no le caía ni bien. Lo que sí tiene una misión que es decir, oye, ¿qué está pasando en las distintas reparticiones con todos estos temas? Y ahí es muy importante, Bruno, que tú nos digas, bueno, ¿cómo llegas a Asbun en esta segunda parte? Ya lo conocías, te habían ido a pedir plata, te habían ido a pedir camioneta, te habían ido a pedir apoyo para la campaña senador, y Henry Leal, que hoy día es el CEREMI del MOP, precisamente también había ido con Asbun porque te había ido a pedir plata porque él era candidato a diputado. Pasan los años, un par de años, y tú estás acogotado porque el MOP no te paga. ¿Y qué es lo que llamas Asbun? ¿Por qué llamas Asbun? No, porque yo sabía que él tenía contactos en el MOP y sabía que conocía a Henry Leal. Yo había conversado con Henry Leal, había conversado también con el director de Vialidad, con Rodrigo Toledo, por ley del lobby, millones de cosas, siempre una traba, porque aquí esto era una situación de nunca acabar. Porque resulta que uno para el registro acredita cierta capacidad económica. Uno dice, yo tengo tanta plata para trabajar. Porque aquí la gente piensa que las empresas tienen recursos ilimitados. ¿Ya? No, la empresa tiene que pagar. La empresa no, si tiene que tener plata la empresa. Claro, pero ¿cuánta plata tiene la empresa? Yo acredité 320 millones en el registro contratista. Eso está acreditado, todo lo que es mi inscripción y lo que yo tenía de capacidad económica. Y a mí me tenían 600 millones agarrados. ¿Con qué querían que siguiera agarrando? Sí, claro. Que siguiera trabajando. Yo le metí la plata de todos mis negocios a este negocio. Todo tu capital ahí. Todo mi capital, de todos mis negocios. ¿Por qué no te pagaban? Porque no salía una simple resolución. Una simple resolución que aprobaba y que reconocía... ¿Y que para eso tú llamas? Para eso llamo yo. Una simple resolución que tiene que firmar el director de Vialidad y el CEREMI de Obras Públicas. Respecto de estas especificaciones técnicas del camino. Respecto de las especificaciones. Que el cambio... Quiera reconocer el error. Quiera reconocer el error. Pero yo creo nada más que eso. Y que después de 4 meses lo reconoce. Yo quiero volver a lo que plantea Julio Boris, porque me parece importante eso. Porque de alguna manera, a ver, parece ser que aquí las irregularidades son de hace mucho tiempo. Y hoy día se denuncian porque te tocaron el bolsillo, en definitiva. Lo que me parece grave, porque creo que las irregularidades se denuncian inmediatamente, no cuando a uno le tocan el bolsillo. Cuando uno está metido en una irregularidad, uno inmediatamente dice, sabéis que esta cuestión es ilegal. Pero más allá de eso, que lo encuentro lamentable, quiero volver a lo que decía Julio. ¿Por qué llamaste a Asbun? Me parece importante. Porque yo lo conocía a él. Yo conocía el lazo que tenía. Yo buscaba que hablara para que pudieran apurar un trámite administrativo. Que era la resolución. Una firma, una simple para firma. que le liberaran el pago. Si tú sabías que se funcionaba con coimas... No, yo no llamé a Gustavo. No. Él me solicita coimas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, según lo que he entendido, lo que hemos conversado acá, parece ser que habitualmente se funcionaba con coimas, que eso es una de las cosas que se está destapando. Así es. ¿No te parece que era lógico, quizás, no sé si pecaste de ingenuo, que él te dijera, ok, pero esto, justamente como están los audios, ¿esto cuesta plata? Nunca pensé que Gustavo me iba a pedir plata. ¿Nunca te pidieron plata antes? ¿Leal no lo hizo tampoco? Qué buena pregunta. Yo, antes de todo esto, y qué bueno lo que tú me acabas de decir, yo el mismo día que coordino juntarme con Gustavo Asbun, el 11 de febrero del año 2019, el mismo día, a las 4... Hace un año Hace un año atrás. El mismo día, a las 14:30 horas, yo estaba citado por el fiscal
de alta complejidad, Cristian Crisotto, de la Fiscalía Regional, ¿ya? Por una denuncia que yo había hecho, que para entregarme los contratos, el fiscal de su momento en el MOP me había solicitado 20 millones de pesos antes de iniciar ¿El eso. fiscal del MOP? Yo lo denuncié. No, pues ahí está diciendo que yo denuncié en ese momento. ¿El fiscal del MOP te pidió 20 millones? No, el fiscal, claro. Del MOP, el abogado del MOP. El abogado del MOP, justamente, para poder ingresar, para poder entregarme los contratos. Y me inventó cosas, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el MOP es una tremenda máquina, si esto es una pelea de David contra Goliat. El MOP sabe cada proceso, cómo debe arreglarlo, cómo debe inventarlo, cómo debe subsanarlo. Yo quiero hacer una precisión acá, porque hay una delgada línea que... lo correcto y lo incorrecto. Claro, y hay una delgada línea, por lo que dice Jaime, entre lo que son las coimas para ganarse proyectos, para vivir con proyectos, pero lo que está, he entendido yo, desde que leí lo que tú denunciaste en Fiscalía del principio, es que Bruno lo que está requiriendo es que le paguen lo que hice. Lo que hizo, él no quiere ganarse un proyecto, no quiere pasar. Él lo que está diciendo, él lo que dice es, oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen que firmar esto para que me paguen, porque nosotros ya hicimos este trabajo, ¿no es cierto? Y tienen que pagarnos porque había problemas, lo mismo del puente Chacao. Salía más plata, digamos, a hacer esta situación. Esas firmas no llegaban nunca y ya él tenía su patrimonio liquidado porque ya no tenía cómo seguir trabajando porque le sostenía. Entonces, ahí es donde empieza a hablar con gente para que salga la firma en el fondo. Es como que si aquí en el canal no nos pagaran el día y empezáramos a llamar, oye, páguenos. Y empiezan todos a cobrarle. Primero el fiscal y después llama Boom para que lo ayude y se remata con la frase con esta grabación, entre otras cosas que vamos a ir hablando con Bruno. Por favor. Voy a hablar con Lucas Palacete o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquéis quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Ya, pero bueno, ojo que esto cuesta plata. Ahí está. Ya. ¿A qué se refería con ojo, esto cuesta plata? Bueno, eso mismo le pregunto yo en el WhatsApp, en la conversación. Ya, pero ¿cuánto? Y él me responde, me dice, mira, no sé, pero por otras gestiones me han pedido entre 20 y 10 millones de pesos. ¿Por otras gestiones te contesta él? Él me contesta. ¿Y tú guardas este audio? Eso está entregado a toda la fiscalía. Sí, todo lo que yo estoy conversando está todo. Todo, o sea, mucho más. Todo está en mano en este minuto de la... Bruno, ¿este dinero era para él? ¿Era para algunos amigos? ¿Era para la gente con la cual él trabaja? ¿Para quiénes? Él me dice en el mismo WhatsApp, yo no te voy a cobrar ni uno. ¿Ya? Eso después de decirle no era para él. Eso me dice. Yo no te voy a cobrar ni uno. ¿Ya? Y me dice, voy a consultar. Y el consultor me dice, al minuto me dice, 37 por adelantado. Eso cobran, me pone. Y yo le digo, casi mucho. 25 puedo. ¿Ya? Voy a preguntar, a los 2 minutos me dice, ya, ok, estamos de acuerdo. ¿Dónde nos juntamos? Y ahí sigue la conversación que no me lo recuerdo. No, para explicar, son 30 millones, 7 por adelantado. Él pide eso. Y Bruno le dice, eso es mucho, tengo 20 y 5 por adelantado. Y 15 de saldo. Y él le dice, perfecto, ¿no es cierto? ¿Y después qué venía después de eso? Que nos teníamos que juntar para pasarle la plata. ¿Se la pasaron? No se la pasé. En febrero del año pasado. ¿En efectivo tenías que darle la plata? En efectivo. Nosotros nos juntamos en Temuco, conversamos, llegamos, le dije qué es lo que había que hacer, y él me dice, y ahí hay algo muy importante, que no venía con la intención de contarlo, pero sí lo voy a contar. Él me cuenta infidencias, ¿ya? Y me muestra gestiones que él había hecho, ¿ya? No voy a nombrar con quién, ¿ya? Pero me muestra cosas que él dijo que habían ocurrido, entre esas que yo había vendido mi empresa, parte de mi empresa, a una persona puntual, ¿ya? Y a mí del MOP, al día siguiente me llaman para preguntarme si había vendido la empresa, el director de Vialito. ¿Y tú qué crees? Es verdad que había un vínculo. Entonces el vínculo está absolutamente comprobado. Pero tú no habías vendido la empresa. Yo nunca vendí mi empresa. ¿Tú le hiciste como una suerte de Casabó a Boni y Toledo? Él lo hizo. No yo. Él lo hizo para ti. Él lo hizo para mí. Bruno, disculpa, pero ya, ustedes Para presionar la firma. Exacto. Ahora, ustedes se juntan, ¿cierto? Supuestamente para pasar el dinero. Exacto. ¿Sí?
¿Cómo se genera esta conversación? Tú le dices, bueno, mira lo que ha pasado, de qué manera tú me vas a ayudar, por qué me estás cobrando. ¿Tuvieron ese diálogo o era directo al tema del dinero? Yo con Gustavo había una cierta confianza. Él me había solicitado varias cosas. Después de esta solicitud de dinero hay otras conversaciones, hay otras solicitudes que él hace también, que están en la fiscalía. Toda esa conversación está en la fiscalía. Yo no quiero... a mí me resulta súper extraño que él diga, no, yo no lo conozco. No, él dijo que te había ofrecido una asesoría, pero el punto es que si fuera una asesoría tendría un contrato claro, de asesoría contigo, ¿cierto? Y tú podrías pagarle ya sea por una transferencia, ya sea por un valevista, pero no con cash, algo legal, porque una asesoría es un trabajo. Después de un tiempo que yo no puedo reunir el dinero, él se viene a Santiago después de sus vacaciones y todo, y me solicita que deposite en una cuenta que él va a decir en efectivo. Tampoco puedo hacer eso y al final... ¿Y esa cuenta quién era el titular? Nunca me alcanzaste a saber. A mí, Bruno, lo que estás contando, a mí me llama la atención en realidad varias cosas. Primero, que pareciera ser que Afun a veces cobraba por sus servicios, digamos. Pareciera ser. Estoy especulando a partir del relato que tú desarrollas, porque dice, esta vez yo no voy a cobrar. Así es. O sea, entonces parece ser que otras veces ha cobrado. Eso por un lado me llama la atención. Por otro lado, Bruno, si esto no se hubiera desarrollado en contra tuya, ¿tú no habrías develado esto? ¿O sí? Sí estaba develado previamente. Cuando hiciste la primera gestión, digamos. Claro. Lo que pasa es que yo fui muy cauteloso en esto. Fui muy cauteloso porque, lógicamente, involucrarse en delitos, ¿ya? Que no es un tema menor, ¿ya? Es gravísimo. Aquí hay un tema de fondo. Sí, pues. Y la ley cambió. Y la ley cambió, lógicamente. Hay un tema de fondo. Exactamente. Yo tengo familia, ¿ya? Y ventilar cosas no es fácil. No es fácil. Es complejo. No, te lo pregunto, Bruno, porque de verdad, ¿sabes lo que pasa? Es que me llama mucho la atención porque tengo la sensación de que tu caso es una situación particular. Julio recordaba el otro caso de Hyundai. Pero finalmente uno lo que está viendo es cómo hay un nivel de corrupción muy, muy grave. Porque insisto, al principio de esta conversación, tú mencionabas que esta era una situación habitual. Que hoy día estamos frente al que se haya develado, digamos, lo que yo encuentro que es maravilloso, porque creo, y lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, hay que empezar a sacar los trapitos al sol. Jaime, pero ¿sabes por qué este caso es tan importante y tan emblemático? Y me alegra tanto estarlo conversando en la televisión abierta a las 8:41 de la mañana para todo el país, para todo Chile, porque hemos metido la basura muchos años bajo la alfombra. Exacto, a eso y voy. cuando hablamos de este caso, estamos hablando no solo del caso de Bruno, pero estamos hablando aquí del caso de los lobistas. Exactamente. Estamos hablando aquí del caso del tráfico de influencia. Eso es. Es que eso estamos hablando aquí de la red de contacto. Estamos hablando aquí del amiguismo-leninismo. Y estamos hablando que el que no paga no puede obtener lo que justamente ha ganado. Porque hemos conversado todo el rato de que por lo que Afun le está cobrando plata, sea para quien sea, digamos, es para que a él le paguen lo que le deben. Exacto. No es para que le adjudiquen algo. Te digo, es mucho más amplio de lo que uno cree. Entonces no es para que le hagan un favor. Es para que me paguen mi trabajo. Exacto. Bueno, si lo reducimos, es casi como que una persona enferma le pidiera y le pagara a alguien para que le paguen su licencia. Claro, entonces que también se hace en nuestro país. Estamos en medio, Bruno, de algo súper importante. Entonces, en ese sentido, Bruno, bueno, tú acudes a Afun. Quiero que nos haga el relato preciso, el mismo que hiciste en Fiscalía, por favor, aquí, para la televisión. Cuéntanos, tú, teléfono. Hola, Gustavo, ¿me puede ayudar con esto? ¿Cómo es la situación desde el inicio? Le hablo por WhatsApp, yo. Por WhatsApp. Solo le hablo por WhatsApp. Ese 11 de febrero. No, el 11 de febrero a las 10 de la mañana. Miento, el 10 de febrero en la tarde. Tú ya desesperado, ya no tenías plata. Claro, justamente, porque yo había pasado... A ver, para la empresa privada, los plazos son críticos. Sí, ¿ya? lógico. ¿Ya? Entonces, no es para el Estado. Entonces, la empresa privada tiene compromisos, tiene que pagar sueldo. Yo venía del 10 que tenía que pagar sueldo. Y había tenido que pagar trabajo de gente que no había hecho nada. Que yo los tenía que mantener en las obras sin tener nada, porque había llegado un momento de inflexión en las obras, sobre todo en la obra de Chucauco, que no podía avanzar.
mientras no me sacaran la resolución. Y aquí hay un tema súper grave, que resulta que si no llegaba a ocurrir la firma del decreto que autorizaba el aumento de obra, donde la gente del MOP reconocía efectivamente que el contrato venía mal diseñado, que el contrato tenía un error de diseño grave, ya podía perfectamente nunca haber salido esa resolución. Y que es lo que me decían a mí, usted hizo algo que no estaba contratado. Entonces, como usted hizo algo que no estaba contratado, es culpa suya, pues, mi estimado. Cosa que le ocurrieron a contratistas. A contratistas en el MOP le hicieron eso y yo sabía que había ocurrido eso, por lo tanto yo tuve que ser súper hábil en tratar de decir que siempre se iban a terminar los contratos, que siempre iba a pasar que... Porque yo necesitaba esa resolución donde el tipo reconocía el error grave de su diseño. Y si te iba a pagar. Y que se me iba a pagar por un trabajo que yo, en base a confianza, había realizado previamente. Y en medio de esta desesperación, y en medio de esta desesperación, claro, tú llamas el 10 en la tarde, WhatsApp, así es, a FUN, porque lo que escuchamos es un mensaje de voz. Exacto. Él me lo responde. Pero como mensaje de voz. Como mensaje. Ya, entonces, tú le escribes. ¿Qué le escribes? Yo le escribo, Gustavo, necesito ver un tema de una resolución, es solo voluntad, Henry sabe. Eso le coloco. ¿Ya? Y después... Henry Leal, sí, su Seremi del MOP. Él tiene claro lo que pasa, él sabe algo, eso le coloco. Y él me responde el mensaje de voz y yo le pregunto, ya, pero ¿cuánto es? Y ahí me dice que por otras gestiones le han pedido entre 10 y 20, pero es que va a consultar. Y después me habla, me dice que son 30 millones y 7 por adelantado. Y ahí tú le dices... Y ahí yo le ofrezco, yo encuentro ya casi mucho, le digo, eso, y 25 puedo. Y ahí después se juntan. Y ahí me dice, ya déjame consultar, a los 3 minutos estaba todo solucionado y juntémonos mañana, tipina 11 en Temuco. 12 de febrero. El 11 de febrero, eso fue la conversación el 10, el 11 de febrero. Se juntan en la COPEC. En la COPEC de Avenida Alemania. En la COPEC de Avenida Alemania, al lado del hospital, ahí, al lado de la placita, hay una COPEC y ahí se juntan en el pronto, ahí donde se toma un tecito. Donde se toma justamente. Ahí ya. Se junta FUN con maletín o sin maletín venía el hombre. No, venía... sin maletín. Sin maletín. Tú ya no te habías comprometido a llevar la plata y no. Ya, era conversar, ¿no? Era conversar y definir el tema y ahí él me comenta que ya tiene casi todo resuelto y que ya había conversado con gente y todo. Ya, y ahí él te da estas conversaciones y estas señales. O sea, solo faltaba la plata, que tú le depositaras los 25. En este caso los 5 preliminares. Exacto. Y es ahí donde él te muestra en su teléfono cosas que tú dices que te hacen pensar que efectivamente se hicieron las gestiones. Sí. No me hacen pensar, me hace seguro. Claro, porque después lo llaman. Exacto. Claro. Cuando te llama el director de vialidad, le dice, disculpa, muy cortito, en ningún momento le dice en esta conversación para seguir el hilo, ¿no? De lo que Julio te está pidiendo y lo que estamos contando. Tú en un momento no le dices, oye, pero es mucho, podemos llegar a algún acuerdo, pero ¿por qué me estáis cobrando esto? Es que ya le había bajado un 33% de lo que le solicitó. Perdona, pero igual son 20 millones de pesos. Es muchísima plata. O sea, es muchísimo dinero que nadie lo tiene para pagarlo de un 2x3. Pero a mí me debían 600. Pero es poco. Para el contrato, para lo que significaba la cantidad de dinero. En el fondo, ¿cuál es la cuenta que saca la persona? Pago 20, pero me llegan los 600. Y puedo pagar a mis porque si no pago esos 20, 30, no me llegan nunca los 600 para pagarle a los trabajadores. Tú no sabes si tienes deuda con el cemento, con el ripio, con la máquina, esa deuda existe. Bruno, y ahí llega a PUN y te dice en la COPEC, ¿qué hablan en la COPEC? Que ya él te da pruebas que ya se está moviendo, digamos. Exacto. Ya. Y ahí tú le dices cuándo le vas a depositar. Exacto. Yo le digo, estoy cursando un estado de pago, yo mañana debería cursar un estado de pago, que de hecho el estado de pago estaba en curso. O sea, y mágicamente el estado de pago después se anula. Ojo, ese estado de pago nunca me lo pagan. ¿Ese era el Estado también? Era el del mismo contrato. ¿Cómo? Del mismo contrato, yo tenía un estado de pago, estaba en curso, que me lo tenían que pagar. Yo tenía el factoring aprobado, de 95 millones. ¿Y con eso iba a sacar los 20? Eso iba a sacar, justamente. Y ese estado de pago nunca se cursó. Nunca tuviste la plata realmente para... Y yo voy a ser más profundo en esa convicción. A mí se me cursó un estado de pago por 200 millones de pesos. En julio de este año, del año pasado, firmado por toda la gente del MOP. ¿Y eso qué significa? Y nunca me lo pagaron. Que me reconocen que las obras están ejecutadas. Exactamente. Pues. ¿Ya? Es que por eso quería que no te lo pagaron. dijera. Y no me lo pagaron. Después, mágicamente, el director de vialidad solicita, después de un informe jurídico, que también lo tengo, porque yo pedí
aquí hay otras cosas que, Julio César, tú hablas de todo lo que es la ley del lobby, la ley de transparencia. Aquí en Chile no funciona nada, compadre. Si es el problema. Entonces, ¿por qué uno hace una solicitud por ley de transparencia y el que quiere contesta, po? Y si no quieren, no contestan nomás. Y después le volví a reiterar y contestan lo que quieren. O le solicitáis una información y te mandan la mitad. Entonces resulta que yo pedí muchas cosas por transparencia que... ¿Y los plazos? Vamos a irnos a ese lado. Ay, pero te junta ya. El 10, la conversación con Asbun, todo en la COPEC. ¿Sí? Te lo pregunto. Punto 3 de la declaración de Gustavo Asbun. ¿Ya? Procedo a leer. No lo he leído yo. En la 1 hizo, niego de manera categórica cualquier participación en alguna situación irregular que me involucre a mí o al ministro Palacio. 2, toda mi vida profesional, tanto en el mundo público como privado, la he desarrollado con total rectitud y apego a las normas. 3, aquí te involucra. Desde mi retiro en la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Fulgueri me contacta para solicitar asesoría, debido a supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el MOP en la Araucanía, desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía los contratos. Ahí está. En algún momento en la COPEC, él le dice, tengo una consultora, esto lo va a dar mi empresa, firmemos un contrato por 20 millones, esto te va a costar esto, tengo que contratar un abogado, tengo que contratar un consultor. ¿Existe esa conversación? No, nunca. No existe. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba la empresa. Yo supe ayer... ¿Con su declaración? No, yo no leí la declaración de Gustavo Asbun. No sabía que tenía una consultora. No sabía que tenía una consultora. Pero de hecho, él no tenía un contrato con la consultora. De hecho, ayer otro canal de televisión me entrevistó y ahí recién me dijeron el nombre de la constructora y yo digo, y lo vuelvo a repetir, yo desconozco cuáles son sus actividades económicas, desconozco cuáles son sus empresas, desconozco cuál es su profesión, yo no tengo idea cuál es la profesión de Gustavo Asbun. ¿No? Periodista. Entonces, yo no tengo por qué desmentir algo, porque vuelvo a insistir, estar aquí sentado con ustedes no es fácil, eso es lo primero, pero es mucho más fácil cuando uno viene con la verdad, cuando uno dice las cosas como son, cuando uno tiene los papelitos, ¿ya? Cuando uno ha solicitado las cosas y ha hecho las cosas en norma. Yo quiero ser súper franco en eso y quiero ir más allá en lo que tú me preguntaste hace un minuto, hace varios minutos ya. Yo he hecho otras denuncias previas de otros estamentos donde he entregado todas las informaciones, ¿ya? Porque aquí lo que tú dices, el que no paga lo sacan nomás. Y eso no puede ocurrir porque tú prestas un servicio, tú colocas el riesgo. Tú contratas gente, tú adquieres un compromiso con la sociedad, tú eres el emprendedor, tú eres el que trata de poder tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia, ¿ya? Y entregar al resto de la gente, a tus empleados, las mejores condiciones. Entonces, no puede ser que porque llegue alguien a tratar de hacer el poder desde un escritorio, la burocracia, ¿ya? El poder del escritorio, no puede ser que el tipo sentado gane más plata que tú. Porque uno postula un proyecto con un margen. Tú puedes ver las licitaciones. Las licitaciones son con análisis de precio unitario. Son cosas súper específicas, bien hechas. Esto no es al lote. Entonces, uno va a un margen. Yo en ese contrato tenía una utilidad de 70 millones. Entonces, tener que pasar... ¿Cuánto valía el contrato total? 1.288 millones. ¿Y tu utilidad era 70? 70. Claro. Y el aumento de obra era entre 340. Y eso yo lo tenía ejecutado. Claro. Y si no aparecía la resolución, ¡pum! ¿Y qué significa automático? esa O sea, si no aparecía la resolución, tú en vez de ganar 70 perdías ahí 180. No, perdía 200, 270. ¿Y esos cambios eran importantes porque el camino estaba mal diseñado? Así es, estaba mal diseñado. Estaba mal diseñado, ¿por qué? No tenía las alcantarillas suficientes para evacuar las aguas lluvias. Está comprobado, y se mandaron los videos, las cartas, que el camino, la cota del camino estaba proyectada bajo el agua. El agua en invierno pasaba sobre el camino. Hacer un DTS, claro, un tratamiento superficial, un doble tratamiento superficial, que es un asfalto básico, ya bajo el agua, no dura un año. ¿Y después qué pasa? Resulta que el contratista hizo mal la pega. Entonces cobrémosle las garantías, porque el contrato, que tiene que tener una garantía de 24 meses, el contratista tiene la culpa porque lo hizo mal. Bruno, ¿te han llamado para decirte que no debiste haber hecho la denuncia? Nadie me ha llamado que no debía. ¿Y nadie te ha llamado para
intimidarte? No. ¿No? No, nadie me ha llamado para intimidarme. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que hoy día en Chile... Ojalá que no. Ojalá que no, pero... Sí, pero tenemos un caso abierto porque tú tienes un caso de fiscalía. Exacto. Digamos, aquí no es un caso de la tele, digamos. No uno. Sí, bueno, tienes varios. Sí, pero este no es un caso de la tele. Este caso está en la Fiscalía de Alta Complejidad. El señor Gustavo Asbun está imputado en este caso. Y se hizo tan relevante porque en el audio Asbun, no sabemos si por dársela de artista o no, menciona al ministro de Economía, porque quizás no... en ese tiempo subsecretario de Obras Públicas. En ese tiempo como subsecretario de Obras Públicas, si no, los nombres quizás ni siquiera hubiese tenido la relevancia que le dio preponderancia al tema, ¿no? Porque han tenido que salir hablando todo en el gabinete, el presidente de la República han tenido que salir hablando todo. Pero aquí tenemos un caso en que Asbun llega a la COPEC. Al otro día. Me imagino que se preguntan cómo está la familia, cómo está esto. Así mismo. La típica, cómo están los hijos, porque como él ha estado en tu casa, tanto tiempo que no nos vemos, cómo te ha ido con los otros negocios y todo lo que se genera en esa conversación. La misma conversación. Claro. Y súper dilatada. Y varias otras cosas. ¿Cuánto rato estuvieron ahí? No, 25 minutos, fácil, 25 minutos. Ya. Yo me tengo que ir porque tenía la cita con el fiscal a las 6:30. Claro, tú estás paralelamente en el otro tema, digamos, denunciando. ¿no? Denunciando el otro tema. ¿Tú le dijiste a Asbun que tenía una denuncia? Así es. Ya. ¿Qué te dijo él? No, que él sabía que lo que pasa es que esa denuncia fue muy popular, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, a ver, yo quiero hacer una diferencia súper grande entre lo que a mí me ocurre y lo que a lo mejor le ocurrió a otras personas. A mí me presionan los peces gordos, ¿ya? A mí me presionan los directores, a mí me presionan los seremi, a mí me presionan, no voy a decir el subsecretario, pero a mí me presionan, mi situación se hablaba en las Grandes Ligas. En las Grandes Ligas. Entonces, siempre se han defendido en el MOB, en la situación anterior, echándole la culpa a quién, al último eslabón de la cadena. ¿Y quién es el último? Al más débil. ¿Y quién es el último eslabón de la cadena? El inspector fiscal. Claro, el inspector. El que firma entonces, no, el inspector fiscal tiene la culpa de todo. Claro. Entonces, aquí no tiene nada que ver el inspector fiscal. Los inspectores fiscales no hacen resoluciones. No. Los inspectores fiscales no hacen proyectos. Los inspectores fiscales no determinan cuál es la licitación que se tiene que hacer, a quién tienen que contratar. Entonces, aquí es fácil cubrirse con el más débil. Entonces, aparecen tapando el hoyo de la pedida grande, vuelvo a insistir, ya diciendo que el inspector fiscal a lo mejor pide 500 lucas, por decirte un ejemplo. Entonces, yo nunca tuve un problema con la inspección fiscal. Creo que tuve una muy buena inspección fiscal en los contratos que tuve, en todos los contratos. Yo quiero hacer una referencia a eso y un análisis. Yo nunca tuve una multa, nunca tuve una entrega, sea de topografía, de laboratorio, de lo que sea, técnica, con una observación. Nunca tuve un problema en la ejecución de los contratos. ¿Ya? Entonces, resulta que nosotros asfaltamos, el asfalto está ahí. Hicimos puentes, los puentes están ahí. Hicimos caminos con vialidad. Entonces, hicimos todo y todo recepcionado. Pero mágicamente, después de un punto de inflexión, que es la pedida de plata y no cumplir con estos cristianos, ¿ya? Que después de ser un contratista que ejecutaba las obras sin problemas, que tenía sus estados de pagos que se cursaban, que todo funcionaba, pasó a ser el peor de la historia, donde hay que liquidar los contratos, donde los contratos venían todos mal ejecutados. ¿Y a ti se te pagó el contrato finalmente con esta intervención? Hasta el día de hoy no se te paga. Yo debo interpretar, aquí hay una ley, ¿ya? Y eso es súper importante, hay un decreto, que es el decreto 75, ¿ya? Que establece los procedimientos administrativos y que está normada también por la ley 19.880 que regula los procesos administrativos del Estado, donde dice claramente el artículo 148 que se le debe notificar por escrito con 45 días de anticipación el término anticipado de un contrato al contratista. Eso no ha ocurrido en ninguno de mis contratos. O sea, está vigente tu contrato. Por lo tanto, mis contratos están vigentes. Ahora, yo desconozco si ellos han hecho actos ilegales, porque del momento que hacen una resolución o hacen algo escondido, es un documento completamente ilegal, que fue lo que yo denuncié en la Contraloría. Aquí hay un estamento que se supone que regula
el actuar de los funcionarios públicos, Bruno, que es la Contraloría. Disculpa, pero continuando el relato de lo que ocurre ahí en la COPEC, una vez que terminan, ¿cómo termina la conversación? ¿Cómo termina la conversación tuya con Asbun? Nos vemos mañana está la plata, mañana te la deposito. Mañana nos juntamos y te paso la plata. ¿Y tú confiado que te iba a llegar este pago también? Así es. ¿Y qué pasa después, cuando al día siguiente no llega la plata? Llega la plata, ¿lo llamas por teléfono? ¿Qué pasa ahí? Sí, pues ahí conversamos, siempre conversamos por WhatsApp. No recuerdo haber hablado por teléfono con él. Después él me llama por otra cosa, que él me pide ayuda en otra cosa. Después, que son cosas que también son parte de la investigación, vuelvo a insistir, que posterior, y yo en esa misma conversación cuando él me llama le digo, y no pasó nada al final, y él mismo me dice, te dije, weón, que si no pagabas iba a quedar la... O sea, si no pagabas no podíamos seguir con el proceso. ¿Y tú qué le respondiste ahí? Bueno, no sé qué pasó, porque la plata no llegó. Es que a mí nunca me pagaron, le puse yo. A mí nunca me pagaron. Es indignante la situación igual. Sí. Estamos con Bruno Fulgueri, él ha denunciado toda esta situación que ha vivido, donde para poder sacar sus pagos todos le pidieron plata, porque hay denuncia en Fiscalía, precisamente primero con la gente del MOP de la Araucanía, y después está esta denuncia a Gustavo Asbun por cohecho y tráfico de influencia, ¿no? Tenemos este audio que se lo queremos presentar al diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al programa. Hola, ¿qué tal? Flop. Flop. ¿Estás Flop? Mira, veamos este audio. ¿Qué te parece esta situación? Ya, claro. Voy a hablar con Lucas Palacete o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquéis quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Ya, pero bueno, ojo que esto cuesta plata. ¿Qué hacemos, Andrés, con esta situación? A ver, yo la verdad que he leído bastante del caso y primero tengo dudas por qué se le imputa a Gustavo Asbun el delito de cohecho y tráfico de influencia cuando él no es funcionario público. Sí, a mí también me salta la misma duda. Esa es la primera duda que tengo desde el punto de vista legal. Pero más allá de eso y caer en tecnicismos legales, yo a esa Cámara le diría al presidente de la República que intervenga la Seremía de Obras Públicas urgentemente en la Araucanía. Porque yo escucho a Bruno y el relato de él es absolutamente coherente. Yo como diputado y antiguamente como concejal recibía cientos de denuncias. Y hoy como diputado el tema de las facturas que tú relatas también es un tema súper recurrente. Es más, ahora cuando venía hacia Santiago me llegó también una denuncia de un hospital sobre varias facturas que no se han pagado y donde ellos mismos me señalan que tienen que, en definitiva, presionar, voy a ocupar esa palabra, presionar, para que la gente del hospital pueda pagarle primero a uno que a otros. Entonces me mandan más o menos unas 200 facturas y tengo que ir yo como diputado, 200 facturas, y tengo que ir yo como diputado a la dirección del hospital y preguntar por qué les pagan a uno primero, a otro después, siendo que si uno se va por el orden de la contratación, debieran pagarle primero con el cual suscribieron aquel contrato. Pero lo que dice Bruno ocurre siempre. Y eso, digámoslo directamente, ocurre en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios, en los servicios de salud. Y entonces, yo creo que la única forma que esto se puede solucionar es ya, pero usted sí va al hospital como representante de un grupo de ciudadanos, de personas, a colaborarle, a contratar un éxito, pero usted no le dice a esas personas, mira, si te saco la factura, dame 20 palos. No, lógico que no, porque de eso estamos hablando, digamos. Todo lo contrario. Por eso te digo, por eso te lo planteo. O sea, aquí estamos frente a una situación que es la que yo creo que nos moviliza a todos, donde estamos en el borde del precipicio, que es que haya un grupo de personas que tenga influencia y poder y lo utilice moviendo redes para ganar dinero mal habido. Bueno, César, yo voy a hacer súper... Espurio, dinero espurio. Bueno, César, espérate. Dinero espurio, ¿no es cierto?, a costa de gente que ya está endeudada. Así es. Gente que ya tiene la soga al cuello
gente, ni siquiera a costa de te vaya a ganar el contrato y págame algo, sino que ya en el límite de la humanidad, ya inescrupuloso por donde uno lo mire, diputado. Para mí esto es un matonaje, así de simple. Yo a Gustavo Asbun lo conozco desde chico, al turco, como le dicen. Porque fue militante de Renovación Nacional. Fue militante de Renovación Nacional. Y yo creo de verdad que Gustavo Asbun, en esta ocasión, de verdad, yo no le, al escucharlo, al leer el comunicado que hizo, yo no le creo. Así de simple, no le creo. Porque si hubiese algún contrato, habría algo firmado, habría algún acuerdo, habría algún registro. Y por la forma en que él habla, por la forma en que él se refiere contigo, claramente aquí no hay un acuerdo enmarcado dentro de un contrato. Aquí hay una pedida para hacer un favor por intermedio de personas que tienen influencia al interior de la Dirección de Vialidad, será al interior de un organismo del Estado. Público. Organismo público. Exacto. Exactamente. Entonces, yo lo encuentro de verdad gravísimo. Más allá que, insisto, esto ocurre en todos los servicios, o para no ser tan enfático, en casi todos los servicios. En casi todos los servicios. Entonces, la única forma que por lo menos ahora demos el ejemplo con lo que está sucediendo hoy es que intervengamos la Seremía de Obras Públicas. Y el presidente de la República lo puede hacer. Y a mí lo que me extraña de Lucas Palacio, a quien no conozco, pero tengo una buena impresión de verlo, digamos. Pero hoy día está en economía. Sí, que está en economía. Sí. Lo que sí me extraña es que en su comunicado él nunca niega que se haya comunicado telefónicamente con Gustavo Asbun. Si uno lee el comunicado, él nunca dice que en el intertanto, frente a tu denuncia, él se haya comunicado telefónicamente con Gustavo Asbun. Y ese punto me parece que lo debiese aclarar para despejar todo tipo de dudas. No, pero él dice que está molesto porque se utilizó su nombre. Claro, sí. ¿No es cierto? Esa es como su declaración y por lo tanto, y que él obviamente estaba en desconocimiento que se habría utilizado su nombre. Entonces, eso es lo que dice su declaración. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si es así, exactamente. Y lo otro que me extraña... No puede querellarse. No puede querellarse. ¿Se puede? ¿Cómo? Él no puede querellarse. Él sabe que no puede querellarse. O sea, puede. Él no puede querellarse. Lucas Palacios, no puede. No puede. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe que no puede. No, o sea, puede, una cosa que no quiera. Ya, pero es que está diciendo algo ¿Por qué no lo sobre Recién están cayendo, Bruno. Porque lo lógico, con lo que nos dice el diputado Celi, porque se abre una investigación, es que es obvio que debiera querellarse, si no se lo involucran. Y Bruno nos dice que no puede querellarse. Y yo le pregunto, ¿por qué? Yo creo que él no debe. Porque cualquiera de nosotros nos querellaríamos si dijeran eso. Tú dices que porque va a abrir una investigación donde se van a corroborar más cosas. A buen entendedor, pocas palabras. Tú dices que si ahora hay una investigación así es. puede ser. Oye, Qué heavy. aquí hay un tema que es muy profundo, ¿no? Que tiene que ver con los lobistas, ¿no? Que deberían hacerlo por una ley de transparencia, no sé. Aquí hay grandes lobistas en Chile, ¿no? De los fármacos, por ejemplo. Gestores de intereses, Julio. Gestores de Pero intereses, al menos ahora ya hay un registro, antes no existía nada. Claro, hay un registro, pero un registro que da... Pero algunos como que cumplen la ley, no todos. Es que, Pero por eso, claro, pero es necesario tener lobistas, siempre hay una parte interesada que si tiene más dinero va a contar con alguien que tutele sus intereses, digamos, y que sea un gestor de intereses. Como yo quería aclarar solamente que el Código Penal es el título quinto respecto de los delitos de crímenes de empleados públicos. Y entre el artículo 248 y 250 se habla del cohecho como del soborno. Es decir, por eso... Pero son distintos. Son distintos, pero por eso la Fiscalía lo caratula nomás. Bajo esos articulados se abre la investigación para comprobar si el señor Asbun, el señor Toledo, el señor Toledo... Mario, súper importante, ya que nos estamos haciendo cargo del tema del cohecho. Efectivamente, el cohecho es cuando el empleado público acepta esta oferta económica, ¿no es cierto?, para realizar algún trámite en el Estado. Y en este caso, o un beneficio, gracias Andrés. Por lo tanto, en este caso, como Andrés Asbun es exdiputado, además, en el fondo no cabe en la categoría de empleado público. Lo
cual hace pensar, que yo creo que para allá va también y apunta tu reflexión, Andrés, que también el momento que se hace esta solicitud de plata podría ir dirigida a un funcionario público del Ministerio de Obras Públicas para que justamente sería la resolución que espera salga para ser pagado Bruno Fulgueri en su empresa. Claro, ¿no es cierto? Eso es lo que se colige. Ahora, el soborno, para hacer la distinción, es respecto del particular que le ofrece al empleado público un pago o beneficio económico, ¿no es cierto?, o cualquier de otra característica, para, ¿no es cierto?, conseguir también una resolución o algún, en el fondo, acto de la autoridad. Ahora bien, eso respecto del particular. O sea, eso le podría caber a Bruno para el caso que él sí hubiese pagado, por ejemplo, estos 5 millones o estos 20 millones. Pero mira lo que caímos en el programa para que quede claro jurídicamente. Claro, pero a nadie le importa eso. O sea, eso le importa a la justicia, pero ¿qué le importa a los chilenos? Pero está bien, está muy bien lo que tú dices, pero a los chilenos no le importa eso. Al chileno lo que le importa es que los que los representan sean honestos. Así es. Lo que la gente quiere es que no haya tráfico de influencia. La gente no quiere que porque alguien es poderoso tenga redes, ¿no es cierto?, le saque adelante una pega a otro, lo margine de algo, lo saque de un concurso. O sea, ¿cuánta gente tú te encuentras que te dice yo ya no postulo a nada? Yo ya no postulo a nada porque siempre ganan los mismos, está arreglado y más encima después no te pagan. O sea, la cuestión está en un nivel hoy día con oxígeno. Julio, mira, Bruno ha tenido la confianza aquí de mostrarme su WhatsApp. Yo por eso estaba como abstraída mirando. Del intercambio que le ha hecho, y afortunadamente es de las personas que guarda todo. Así es. Porque hay gente como que uno empieza a borrar siempre los intercambios que hace, porque si no el teléfono... Yo no borraría una conversación con angustia. El teléfono se va como llenando de información, entonces uno va como borrando todo. Pero tiene todo lo que él ha ido consultando con la gente de Vialidad, con la gente del MOP, con fiscal del MOP, con la fiscal del MOP, con Francisca Morandé. Yo la verdad todo eso en fiscalía, yo lo leí en el proceso. Está todo en el proceso. Incluso hay más mensajes que no han sido hechos públicos. Sí. Pero están los mensajes de los 37 y de los 25. No es que esté contando algo, sino que están los mensajes. Es bien impresionante. En ese sentido, Andrés, lo que yo pongo en la mesa, no desmereciendo lo que dice la Maca, ni mucho menos, sino diciendo que esa es la parte jurídica y técnica, diciendo por qué vivimos lo que vivimos en el proceso de estallido social del 2018. En gran parte por los abusos, en gran parte porque Chile quiere cambios, pero en gran parte porque siente que hay una clase política, ¿no es cierto?, que hace lo que quiere, que se burla, que tiene negocio entre ellos, que se arreglan, que se apitutan, que ganan lo que quieren, que se pagan viáticos, que se hacen favores, y que más encima cuchufletean a la gente que está trabajando para sacarles plata. Pero si el MOP tampoco es primera vez que está en tela de juicio, el caso MOP Gate, yo te diría que fue, para mí fue como el inicio del tobogán de la decadencia en términos de un poco de todo lo que empezamos a ver de corrupción política. Pero todo lo que se empezó, todo lo que por eso te digo que es absolutamente transversal. Esto no es que los buenos están a un lado, los malos al otro, derecha, izquierda. No, esto es transversal. Se forman como máquinas de hacer dinero, no sé, ya sea para campañas, para algunas personas, no lo sé. Pero y esas máquinas se van cuidando. Da lo mismo el gobierno que esté. Son máquinas que van quedando con los años. Ahí quiero ir donde Andrés. Pero no solo es la máquina, que ya es muy malo, sino que es que el chileno, el señor que hoy día no está mirando, nadie lo ayuda en nada. No. Nadie, o sea, te ponen puros palitos. Se atrasa en una cuota y el banco te puede quitar la casa porque hay un maldito contrato que dice que si debís 2 o 3 cuotas te cobran todo, y entonces pasáis de pagar 2 dividendos a pagar la deuda total y te quitan todo. Si no pagáis la luz, un poco te atrasáis pan. O sea, nadie lo ayuda. Entonces te encontráis con que aquí donde yo quiero darte la voz, Andrés, te encuentras donde hay un grupo de personas que no solo se ayuda, sino que de manera espuria utiliza esos contactos para ganar dinero. A ver, lo que sucede es lo siguiente: aquí los que pueden aguantar son las grandes empresas. Exacto, no las pequeñas. Ellos pueden aguantar. Pero las muy grandes. Las muy grandes, ellos pueden aguantar bastante bien. Pero las pequeñas empresas, la verdad que 2, 3, 4 meses y quiebran. A mí me han tocado
a lo menos 100 empresas pequeñas que he visto llorar porque han quebrado totalmente. Sí. Y lo otro que yo te iba a señalar, y que para uno como político también es complejo, y lo quiero colocar con un ejemplo. La Asociación de Proveedores de Insumos Médicos le debía al Ministerio de Salud 31.000 millones de pesos. Y fueron a hablar conmigo, Ley del Lobby y con otros diputados más. Y yo pasé con el Ministerio de Salud para que le paguen. Eran varios, eran como, no sé, habrán sido 100 o 200. Y claro, y cuando uno habla con el Ministerio de Salud, uno igual habla con cierto temor, porque uno dice, creerá el ministro, creerá el subsecretario, que a lo mejor yo voy en la parada. Entonces igual es como complejo. Es verdad. Es complejo, entonces hay que crear un sistema, en definitiva, en que se publique todas las facturas. Todas las facturas de todos los servicios que el Estado debe, la fecha en que se debe, el monto en que se debe y el orden que se va pagando. Porque es la única fórmula. Pero mira, ¿sabes por qué creo que este caso es muy distinto? Porque ahí hay un sistema, el que tú estás nombrando, que lo vemos a diario, porque hay reclamo a diario y todo. Uno abre un teléfono, una radio y sale el señor de las gasas que no le han pagado, sale el señor que no, y que yo soy el que vendo la jeringa, hace 6 meses que no me paga tal hospital, y empiezan a aparecer todos los proveedores que le den. Entonces, ahí hay un sistema de endeudamiento, un sistema que está, y que tú dices que tú vas de buena fe a tratar de colaborar para que se ordenen las facturas. Pero acá yo lo que veo, que es lo que a mí en buen chileno a mí me calienta, lo que veo en este caso, es que aquí exprofeso, a propósito le trancan algo a alguien para sacarle plata. ¿Me entendió? O sea, no solo está el desorden de la factura, el foul sobre el foul. O sea, el codazo al leve, en la nariz, porque aquí es en la uruguaya, ¿no? En la patada, arriba de la canilla, o sea, a la altura de la rodilla, que es, y con respeto al uruguayo, no sé, la antigua selección uruguaya, digamos, ¿no? Viene Rafa Cavada llegando. No es solamente que ya está todo el entuerto, que ya están los funcionarios chicos, ya, pero que pase... No, sino que aquí hay un grupo que dice, oye, ahoguemos a este gallo, porque ahí nos va a tener que pagar. Y yo creo que ahí está el foul sobre el foul. O sea, yo creo que ahí ya estamos hablando de una cuestión que yo creo que es la que a ti te hace explotar, digamos, ¿no? Así es. Decir, o sea, ya aquí esta cuestión solo me van a pagar si yo pago. Así es. Que el colmo. ¿Y qué es lo que...? Hay algo que yo no entendí mucho de ayer. El diputado Andrés Molina, que es de allá de la Araucanía. Exintendente. Exintendente en la época que esto pasó. Así es. ¿Qué es lo que él señaló? ¿Él reforzó tu denuncia? Yo quiero ser bien justo, muy justo en esto, porque quiero tomar las palabras del diputado Andrés Celi en dos motivos. Disculpe que voy un poco hacia atrás, pero lo que pide don Andrés Celi es que el presidente de la República, hoy día, Sebastián Piñera, por quien voté, mi gobierno, ya que hoy día tiene un 9% de aprobación según la encuesta, intervenga a Vialidad. Intervenga y tome las decisiones. La Seremía de Obras Públicas. Yo hice la denuncia con el ministro Moreno. Estuve citado y le estaba mostrando a Lidy Pérez aquí la conversación con la fiscal nacional del MOP, ¿ya? La encargada de llevar todos los procesos administrativos del Ministerio de Obras Públicas. El 17 de octubre del año pasado vine exclusivamente de Temuco a Santiago, ante el estallido. Sí, claro. Vine acá, estuve con ella, le entregué todos los antecedentes, todos los documentos, todo, y no pasa nada. Y los tipos siguen ahí y siguen recibiendo viáticos y siguen pidiendo coima y siguen pidiendo plata y siguen trabajando para el Estado, trabajando mal para el Estado. Entonces usted le pide al presidente Piñera que intervenga a Vialidad. Yo ya lo pedí, yo ya hice la denuncia, el ministro Moreno está al tanto. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Sabes lo que pasa? Es que hacerlo públicamente, aunque sea... Bueno, eso está haciendo... Bueno, eso es lo que hice yo. Entonces, aquí me dice, ¿por qué ahora? Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Sabes lo que revienta más o no? Sí, ¿Sabes lo que es... ¿Cuántos salen a la luz pública y cuántos no? ¿Sabes lo que es doloroso, no? Que si a lo mejor él hace el camino penca. Sí. El camino normal, el camino que estaba ahí diseñado, que estaba mal diseñado,
porque no solo le pasa a las pequeñas empresas. Andrés, la Hyundai, que es una transnacional mundial, le dijo, oye, paremos la cuestión. Paremos este proyecto. Está mal, po. Aquí no. Y antes se lo había hecho otra gran empresa que se llama Besalco. Besalco con la cárcel de Antofagasta. Y la Corte Suprema estableció cada uno de los errores respecto de que Besalco por años le dijo al MOB que habían problemas respecto del suelo, del lugar, de la forma de construcción de la cárcel de Antofagasta. Y el MOB no hizo caso y pedía prebenda. Y eso quedó establecido en el juicio que zanjó la Corte Suprema. ¿Le contaste al ex intendente también? Lógico. A ver, yo a través de la Oficina de Anticorrupción de Bópoli, ¿ya?, que fue una oficina que ellos crearon, hice la denuncia. Y el diputado Andrés Molina me citó para entregarle los antecedentes. Perfecto. Y él hace una presentación en Contraloría, que también la ando trayendo, donde denuncia todos los casos de Contraloría. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo seguí hasta el domingo, que en realidad fue el día sábado que me entrevistaron de la radio. Yo que hice... seguí el conducto regular de cualquier chileno, tratando de que los sistemas funcionen. Claro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dije? Hay un problema administrativo mal hecho, denuncio en el estamento establecido para poder controlar el problema administrativo. Contraloría de la República. Y la Contraloría no dice nada. ¿Y qué pasa? Que si yo llevo este caso a la justicia ordinaria, ¿ya?, la Contraloría, ¿qué dice? Me abstengo de... Porque es un caso litigioso. Entonces, hacer un caso litigioso, yo me abstengo de dar mi opinión. No, pues entonces hagamos la pega. Entonces, tienen 60 días por ley, según una denuncia de un diputado, porque el diputado tiene la capacidad, porque, ojo, tiene la capacidad de fiscalizar, no así los senadores. No así los senadores. Entonces, el diputado tiene la capacidad de fiscalizar. El diputado encuentra una anomalía, la denuncia en agosto del año pasado. 60 días por ley. Y la Fiscalía y la Contraloría no hace nada. Y la Contraloría no le contesta, no pasa nada. Aquí nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. La Contraloría Regional de la Araucanía no dijo nada. No, y aparte hay una presentación con el Contralor Nacional hecha por el diputado Molina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los sistemas, si uno va por la línea correcta o la línea derecha de cómo está establecido un sistema que está absolutamente agotado, aquí hay que modificar el Estado. Qué rabia más grande. Lógico, si aquí... Pero yo quiero volver a saber lo que a mí me pasa, que es lo que me molesta. Qué bronca, bueno, aparte el tema de las coimas y aparte que pidan plato, porque mira, cuando estos gallos piden coima, cuando estos gallos se enriquecen de manera espuria, cuando dicen, oye, fírmele la cuestión, ya tengo la plata, y ahí le iban a firmar la cosa, ¿no es cierto? Y entre medio, bueno, salen para la tele diciendo, no veíamos venir esto que pasó, no sé cómo ocurrió esto. Resulta que en la cadena final está el camino rural. Es el punto, la y los beneficiarios. El camino rural. Porque si al final el constructor es inescrupuloso y dice, ¿sabéis qué? Hagamos la cuestión penca nomás, todo para que me paguen luego. En un año más este camino va a estar malo y toda la cuestión no. Pero aquí uno dice, aquí había un problema técnico, lo tratamos de solucionar para que el camino dure, para que el agua corra, y quiero que se me pague más por eso, porque hemos gastado más para que la gente tenga un buen camino. Entonces, al final, en la pedida de plata, en el querer lucrar, ¿no es cierto?, con todas estas situaciones, no se dan cuenta de que el gran perjudicado siempre es el ciudadano, es la gente, es el campesino, es la gente que necesita ese camino para llevar su fruta, para llevar su... Que hoy día está empolvado entero. ¿Cuál es el meme que más está circulando en el último tiempo en las redes sociales? ¿Cuál es el meme que más está circulando? Todos los obras públicas rurales o regionales comparadas con los 10 días que se demoraron los chinos en el hospital del coronavirus. Bueno. Ya, pero pretende, la gente ya asume, pero que también es una suerte de sabiduría popular. Sí, Mario, pero ¿sabéis qué? Es que yo creo que Julio hace un alcance que no es menor y que yo creo que es muy grave. Porque no es que no se den cuenta, no importa. Y eso es lo que da rabia. Claro, no importa. Sí, eso es lo que da rabia. O sea, cuando uno se enfrenta a rayados en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baqueano, díganle como quieran decirle, digamos, para no herir susceptibilidades, que en el fondo la gente, tú te encuentras con un rayado que dice, no querían ver las poblaciones, trajimos la población para acá. Porque en el fondo, claro, los que vivimos en la élite, que todos acá vivimos en la élite, de alguna u otra manera, vivimos con pasto, con riego,
con agua caliente, exactamente. Entonces, de verdad, claro, uno hoy día de repente dice, no, qué horror, esta plaza está seca, está no sé qué. Bueno, así vive la mayoría de los chilenos. Entonces, a mí me parece muy importante lo que está diciendo Julio, porque de verdad, no es que no se den cuenta, no les importa, y eso es lo que da rabia. Y ahí yo quiero retomar algo que tú has planteado ya 2 o 3 veces y que me parece importante, que tiene que ver con la idea del lobby. Cuando Andrés Celis dice, por ejemplo, voy con temor a hablar a un ministerio. Tremendo, me parece. A mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque quiere decir que estamos frente a una situación cultural. Y las dinámicas culturales se demoran en cambiar mucho. Mucho. O sea, de verdad estamos frente a una situación donde parece ser que ser un fresco de raja, perdonando la expresión, es lo que la lleva. O sea, de verdad, o sea, no puede ser que una persona, un político, se enfrente a un ministerio con susto de que crean que está haciendo lobby o que va a ganar plata, porque esa es la dinámica habitual. A mí me parece de verdad muy grave. Claro. ¿Y sabes tú qué es lo que pasa, Andrés? Que es por lo que yo creo que el presidente tiene que intervenir y en este caso y tenemos que saber todos los chilenos qué pasó realmente, sí. Porque finalmente siempre el perjudicado es el usuario del camino, exacto, el usuario del hospital, ¿no es cierto? El señor que tenía que pasar por ese puente, ¿no es cierto? Las familias que estaban esperando ese SAMU y que al final a los dueños se estaba cayendo pedazos. Esa casa que esperó con tanto tiempo pero que se le empezó a hundir, ¿no es cierto? Que a los dueños tiene grieta. O que se le llueve. Porque finalmente las cosas no se hacen como se hacen porque hay que dejar plata para el cemento, hay que dejar plata para las máquinas, hay que dejar plata para el que fiscaliza, hay que dejar plata para el que hace la boleta no sé qué, y hay que dejar plata para el otro. Entonces, al final, siempre el perjudicado es el ciudadano. Porque estos gallos cuando se sientan ahí, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen estos de la red que se querían dejar la plata? Dicen, hoy nos estamos ganando un billete para irnos de viaje al Caribe. Pero no es que le esté sacando la plata a él. No, finalmente, la gente que es el usuario de ese camino, esa se están embromando. Claro. Y ahí es donde uno dice, oye, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? Y perdón por la expresión, y es tan penca, digamos, porque es tan penca, digamos, tan dramático, que lo mismo me ocurrió con el Gustavo Frique y con el futuro hospital del Marga Marga, donde yo hacía la denuncia que habían atrasos en el hospital del Marga Marga, en el diseño, problemas con la empresa. Me complicaba porque era una empresa que es muy poderosa, muy grande, y a la vez yo les decía que con el Gustavo Frique había problemas con proveedores, con los medicamentos, con los insumos básicos, con la jeringa, con los guantes. Me costó 2 meses de convencerlo. ¿Saben qué terminó finalmente? En un informe lapidario de que el Gustavo Frique tuvo que ser intervenido y fue despedida la directora del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. O sea, después de 2 meses me dieron la razón, pero me daba, de verdad, no sé, un nervio tener que hablar eso, porque uno se siente que, este gallo debe venir para acá porque algo debe tener con el proveedor de los fármacos o del laboratorio, este debe tener algo con la empresa. Y además que vas nadando contra la corriente, claro, y te hacen más enemigo. Claro, entonces, que es un poco lo que está haciendo Bruno, perdón, diputado, claro. Porque Bruno, o sea, aunque tú digas, mira, no me ha llamado nadie me ha intimidado y estáis con esa rabia, pero tenés familia. ¿Qué pasa con tu familia también en este proceso? ¿Qué te dicen ellos? Porque tú has sido súper valiente. Y antes que no hables de la punta al iceberg, pero ¿qué pasa? Que Bruno hable de su familia, tenemos el micrófono abierto para Gustavo Apuna, porque también es necesaria la contraparte. Acá tenemos su teléfono y si Gustavo Apuna quiere tener una conversación, aparte de la COPEC, digamos, te gusta una nueva conversación aquí abierta acá, puede hablar acá en vivo y sin cortes, digamos. Y sin un sanguchito. Bueno, esa es una pericia clave la de la COPEC. Se transforma la cámara de seguridad de ese lugar que muchos lo ocupan hasta como oficina improvisada, va a ser importante para corroborar la versión de Bruno, como dice el diputado, a todas luces tiene una coherencia del relato. Sí, no sé, propiamente por la fecha, por la hora, es súper coherente. Y la forma que uno conoce también al diputado, o al exdiputado. Bueno, están los audios y están los WhatsApp escritos, digamos, ¿no? Sí. Así es que Gustavo Apuna, el exdiputado de la República,
que hoy día tiene esta empresa que se llama Crisis Management, algo así. Claro, Crisis Management. Y exalcalde también. Exalcalde, para abordar la propia crisis que tiene él, digamos, podría conversar con nosotros. Tenemos los micrófonos abiertos. Y también para su abogado Mario Vargas, creo que el abogado, para tener la contraparte y bueno. Hacer el panorama. Yo quería hacer mira, aquí por responsabilidad no podemos, pero llegan mensajes a nuestro chat de denuncia que tenemos ahí. Julio César, soy de Temuco y hay una máquina pagadora del MOP, quiero hablar. Tengo cosas que decir, sáquenme al aire, no podemos. No podemos sacarlo al aire así, pero sí vamos a investigar lo que usted nos está diciendo. Acá el caso de Bruno se está exponiendo porque aquí está en Fiscalía, porque está en la justicia en distintos ámbitos y porque, bueno, es la noticia de la semana, porque involucra a un ministro, porque involucra, ¿no es cierto?, a un exdiputado, todo, y porque hablamos de esta red, en el fondo, de corrupción que sí existe en Chile, lo queramos o no. Es el punto. Que cada vez se está tomando. El punto es que la corrupción se está comiendo el Estado. Así de simple. Yo creo que lo que dijo Bruno hoy es fundamental por la hora que es. Me imagino que en La Moneda están viendo este programa. Pero me gustaría una palabra del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, si es que él recibió con la fiscal general o la abogada general del Ministerio de Obras Públicas, que la gente no se confunda. Se llama así en los ministerios a los abogados encargados del tema legal fiscales. Pero si el ministro de Obras Públicas desde octubre, entiendo tú dices, tiene conocimiento de esto, creo que ya... Creo que es fundamental tener su palabra. Ahora, Mario, Lucas Palacio llegó en noviembre al Ministerio de Economía. Oye, Bruno, yo le había preguntado a Bruno, ¿cómo estás tú también? Porque como mujeres persistentes. Somos insistentes. Está bien eso. Somos persistentes. Bueno, esto es muy difícil. Creo que el turco trabajaba con barrista. Sí, también. A mí me cuesta hablar del cambio de vida. Bueno, es difícil decirle a tu hijo que te pide, papá, ¿cómo podemos? Yo quiero vivir igual que antes. Claro. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué? O es difícil cuando tu hijo va a la iglesia y le dice, Diel, ¿qué es lo que quieres pedir, hijo? Y tu hijo llena un papel diciéndole, quiero pedirle a Dios que le pague a mi papá su trabajo. Entonces, en esas condiciones no se puede vivir. Yo perdí mi casa, perdí mi calidad de vida. No tengo cómo pagar el colegio de mis hijos. Entonces, hago un esfuerzo de venir para acá. Entonces, al final, y estos tipos siguen robando, si esa es la realidad. Entonces, a mí me dejaron sin trabajo. Estos tipos se enteraron que yo le presté servicio a una empresa que me contrató, la única que confió en mí. Le presté servicio en la Araucanía y los tipos llevan 45 días sin pagarle desde el momento que se enteraron que yo trabajé ahí. Lógicamente la empresa me echó y no le han pagado. ¿Toledo y Leal como jefe? Lógico. Entonces aquí esta situación es ridícula. Es ridícula que los tipos sigan haciendo... Eso es lo que me pasa a mí. Bruno, para partir injusta. Da mucha rabia. Y principalmente yo creo que todos nos vemos y te vemos tan afectados que a todos nos llega y que a nadie le gustaría estar en la situación que estás tú hoy día. Entonces, ¿esto cómo se plantea a la familia? ¿Cómo se le plantea a tu círculo cercano decir, mira en la situación que estamos y mira lo que estamos viviendo finalmente, Bruno? Bueno, esto es muy difícil porque nadie está en los pantalones reales de uno. Nadie sufre lo que sufre uno. Y lógicamente tu familia, tu círculo cercano lo ve y ve el sufrimiento que tiene. Aquí hay un daño irreparable. Yo, ¿cómo le invento a mi hijo que me están entrevistando? ¿O por qué salgo yo en la tele? Si yo simplemente soy un trabajador. Yo lo único que hice en mi vida
fue trabajar. Y trabajar bien. Y honestamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es fácil, claro, lógicamente, yo he tenido conflictos con proveedores que le debo, porque producto, es esto una cadena. Acaso, ¿no? ¿Ellos te creen? Disculpa, Bruno, ¿tus proveedores te creen? No, hay gente que no. Yo estuve hasta preso por una riña en un banco con un cristiano que se me fue encima. Claro. ¿A raíz de? A raíz de una deuda que producto del MOP. Que no pudiste pagar. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí nadie se coloca en el lugar del otro. No hay empatía. Nada. Y les da lo mismo. Y les da lo mismo que el tipo llegue hasta donde tenga que llegar. Fíjate, Bruno, más allá de que de verdad es bien conmovedor escucharte, somos papás y creo que sí, acá estamos tratando de tener empatía. Tú mencionas algo que es muy potente en el estallido social, que tiene que ver con la empatía. Y yo quería retomar un poco lo que hemos hablado, porque finalmente uno se da cuenta, lamentablemente en tu situación, porque claro, uno ve la situación actual y uno cree que solamente ocurre con las clases más pobres, digamos, de nuestro país. Y no es tu caso. Y sin embargo, por una carajada tú te enfrentas a una situación donde estás con problemas importantes económicos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Puedes perder o perdiste la casa, tienes una situación compleja con tus hijos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque justamente creo que esto es lo difícil, lo duro de este momento. Y creo que también aquí es donde incluso los medios de comunicación tenemos que cumplir el rol social para lo que se supone que estamos hechos, más allá de la entretención. Porque justamente lo que tú estás diciendo, lo que tú estás declarando, lo que tú estás mostrando, que de verdad te agradezco muchísimo tu confianza y todo, es demostrar que nosotros también tenemos una clase media, incluso una clase media que gana bien, que de un paraguaso se puede ver perjudicada y en el hoyo. Pero por supuesto. Bueno, y eso es brutal. Yo perdí 20 años de mi vida de trabajo. Es que a eso voy para que la gente tome conciencia también. Yo no soy de una familia acomodada, yo soy hijo de profesionales, ¿ya? Trabajé y yo también soy profesional, ¿ya? Trabajé en un hospital, ¿ya? Trabajé prestándole servicio al Estado muchos años. Entonces, hoy día a mí me quitaron todo el esfuerzo de toda una vida, Y aquí resulta que hay muchas cosas que la gente piensa que le pasan a algunos nomás. A mí, yo ando con orden de arresto por pensión de alimentos, porque no he tenido plata para pagar la pensión de alimentos. ¿Ya? Tengo una denuncia por el condominio, porque me demandaron en el juzgado de policía local por el pago de los gastos comunes. Entonces, aquí llega un momento en que tú ya no tienes de dónde sacar, no tenés plata para trabajar. Y nadie cree que eso pasa. Nadie entiende y se pone en tu lugar. No, Bruno, absolutamente. Eso es lo que da rabia. Andrés, ¿qué pasa con las personas que son como Bruno, que están viviendo la situación igual que la de él, ¿no? Que le deben dinero, que no tiene cómo pagar, que está viviendo una situación tan difícil como esta? Sé que no depende de ti, pero también representas al Congreso y representas también un poco la política de nuestro país. Yo, en este caso, lo que quería preguntar a Bruno, me imagino que te devolvieron a ti las garantías, ¿o no? No. Nada. Nada, a mí no me han devuelto ni las garantías, no me han... Mire, y peor aún, yo me entero por la prensa, porque debo ser honesto, yo me entero por la prensa que mis contratos, según el subsecretario, que me lo habían liquidado todos. ¿Ya? Y vuelvo a insistir. Eso es mentira. O sea, yo no puedo decir si es mentira o es verdad. Pero no te han notificado. No, mire, existe un reglamento donde dice que tienen que notificar con 45 días previos. Ya, después de la liquidación, el contratista tiene 60 días posteriores para objetar la liquidación. Eso lo dice el reglamento. Nada, absolutamente nada. ¿Tampoco ha sido retirado del registro contratista? Bueno, el registro contratista a mí me suspendieron. ¿Ya? Me suspendieron. Es que eso lo declara y yo hice un recurso de reposición. Y el recurso de reposición fue acogido y se dio al lugar donde yo dije que había un proceso arbitrario, ¿ya? De parte del registro contratista, y la Dirección General de Obras Públicas determinó que efectivamente había un proceso arbitrario y al lugar y se levantó la suspensión en el registro contratista. Y hay una resolución del
garantía que te tienen retenida, ¿por cuánto es? Yo tengo una boleta de garantía en ese contrato por 60 millones de pesos, las retenciones son de 80 millones de pesos. En ese contrato, en el otro contrato tengo 40 millones de pesos. Yo tengo en garantías más de 200 millones de pesos. ¿Y ese dinero ayudaría para tratar de alguna manera, arreglar un poco la situación? Pero lógico. Mucha plata. Te hago una pregunta, Bruno. O sea, pero, esto mismo, disculpa, muy cortito. Esto mismo que tú nos estás relatando hoy día, esta pena y esta angustia familiar de la casa, de los hijos, de que no tienes para pagar los gastos comunes de tu casa, ¿tú se la planteaste a Gustavo Fund? ¿De esta manera? No. ¿Por qué no? ¿Es porque te da lata? ¿Te da vergüenza? ¿No quieres hacerlo? ¿No quieres victimizarte Lo con que él? pasa es que en ese momento yo tenía 4.000 millones en contrato. Tenía 190 empleados. Esto que está pasando es la consecuencia Claro, de eso. entonces yo sabía que se me venía la máquina si no podía inyectar los recursos que tenía retenido por el MOB. Yo tenía un funcionamiento sin problemas, quiero ser súper claro en eso. Yo, previo a esto, era un empresario exitoso, me iba bien, tenía todas las cosas funcionando, le pagaba a mis proveedores, le pagaba a mis compromisos financieros. ¿Cómo? Pero con un equilibrio precario, Exacto. te digo, que con esta necesidad de que los recursos circulen. Los contratos son tan grandes. Exacto. Los contratos son tan grandes que nadie es capaz de sostenerlo. Te voltean un poco. Es como el chileno de clase media. Exactamente, ese es el que en el caso. fondo profesional, le va bien, pero se le enferma un hijo. Claro. Y te vaya a la cresta. Y se fue, po. De hecho, o tiene... Eso es precariedad estructural. Exacto, O como ayer me escribió uno de la radio, decía, me pone, tengo la desgracia de que mis 3 hijos están en la universidad. Claro. Yo no sé, porque pero si es que es así, una desgracia, es así. Claro. Y ojo, y gente que puede ganar bien, Julio, se nos une Rafa Cavada, que ya lo ese está viendo es en pantalla. Se nos une Rafa Cavada, eso es por precariedad favor. estructural, porque no importan los montos que tú manejes. En este caso los montos no son de clase media, pero la precariedad es de clase media, porque si se te cae un contrato, actúa como una pieza de dominó Un que viene a ser efecto otro. dominó. Además del hecho kafkiano de que cuando tú tienes que ir a poner un recurso o a solicitar que te devuelvan esas boletas de garantía, todo parece perderse en una maraña de recursos y darle en la otra oficina, vaya para allá. Y como que para la gente que puede mover contactos, eso funciona así. Pero para las personas normales no, y los plazos se estiran. ¿Y quién tiene la espalda financiera para soportar eso? Solamente las grandes. Claro. Fíjate que... Oye, perdón, dale. pero Bruno, bueno, tu caso es conmovedor porque realmente pasar de un día a otro, de un momento a otro de todo esto. ¿Qué le pedirías tú a la autoridad hoy día? Tú que has tenido que desnudar tu corazón, que has tenido que desnudar tu realidad, que lo que has contado te emociona porque también da vergüenza. Lógico. Porque uno no quiere estar abajo, no quiere pasar por eso. El ser humano no está preparado para el fracaso. Claro que sí. Entonces, tú que has desnudado tu caso, tú que has dicho esto nomás, tú que has denunciado a gente por la que votaste. Así es. Por la que votaste, porque tú votaste por Asbun y Leal, me imagino. Así es. Que les prestaste las camionetas cuando estaba bien. Claro. O sea, no estaba hablando desde la vereda de la trinchera del otro, no, no. Tú que has denunciado esto, ¿qué le pedirías a la autoridad hoy día? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué necesitas tú para volver a creer en esto? Bueno, yo le pediría a la autoridad que ordene la casa, que trabaje para el pueblo, que trabaje para quien está posicionado hoy día en el Estado. O sea, aquí hay un mandato civil técnicamente. Cuando uno es político, vela por su votante, vela por la necesidad de la gente. Ahora, yo que le pediría al Estado que sea justo con mi situación, que me devuelva mis garantías. Yo le presenté una solicitud de liquidación según un artículo, porque a mí me establecieron una paralización arbitraria. ¿Ya? Una paralización arbitraria, producto que ellos tenían que ordenar su cuenta, porque porque yo fui súper tajante en esto. Yo el 28 de febrero, yo le envié carta a toda la gente y despedí a toda la gente. Yo el 28 de febrero despedí a más de 100 trabajadores. ¿Ya? Y le dije, y yo se lo advertí al Seremi de Obras Públicas. ¿Qué 28 de febrero? Del 2019. Del 2019, claro, hace un año. Después, y despedí a toda la gente, le pagué sus finiquitos. Ahí dije, yo no puedo seguir poniéndole plata a un negocio que no me pagan. Eso fue lo que yo les dije. Y le dije, y yo voy simplemente a finiquitar a la gente. Y lo hice. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó todo? Pues tratemos de ver que no, porque no se nos pueden caer 4 contratos. Pues.
Ya, pues, entonces, veamos qué es lo que podemos hacer. Y resulta que esto se dilató. Entonces, ¿qué es lo que solicité yo? Yo solicité que se liquidara, ¿ya? O de común acuerdo, ¿ya? O que se liquidara según el artículo 148, que determina que hay un... y vuelvo a insistir, aquí hay un reglamento. Entonces, aquí está claro que hay posiciones abusivas en contra mía. Entonces, ¿por qué si hay claras que hay cosas abusivas en contra mía, me tienen que seguir dando en el piso? Exacto. Entonces, aquí la autoridad tiene que ser clara. Aquí cometimos un error con este contratista. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Se liquidan todas las obras de común acuerdo y se devuelven las garantías. Y se pagan las obras que están ejecutadas. Si aquí una cosa son las garantías. Claro, no es trabajar gratis. Que es para tuya todo esto. Claro, que es plata mía. Tuya, o sea, claro, aquí las garantías están tomadas en efectivo. Entonces, Bruno, fíjate que Lili te preguntaba si te habían, de alguna manera, si estabas preocupado y estabas, no sé si ocupó la palabra asustado, pero de alguna manera si estabas preocupado porque agentes externos podían presionarte de alguna u otra manera. Y me doy cuenta que has sido presionado todo este tiempo. Así es. O sea, sí has estado presionado. Lógico. Y eso sí me preocupa, porque no puede ser que una maquinaria política y un Estado que se supone garantiza la seguridad de todos sus ciudadanos, no solamente los que votaron por un gobierno, no. O sea, se supone que es para todos el gobierno, nos guste o no nos guste quien está a la cabeza, hace lo contrario. Entonces, ahí me parece muy complejo la situación, porque tú efectivamente te has visto cogotado. Quizás no con violencia explícita, pero finalmente todo lo que tú has contado... Bueno, además has tenido violencia explícita, imagínate. ¿Cuánto te demoraste en sentirte que estabas en el suelo, ocupando tu misma frase, me pegaron en el suelo? ¿Cuánto te demoraste en sentir que estabas en el suelo? ¿Cuánto pasó de tiempo? 6 meses. Yo pensé que siempre esto se iba a revertir. Yo siempre tuve la esperanza de poder seguir trabajando. Yo lo único que quería era trabajar. Yo tenía mis contratos, tenía mi ejecución, sabía lo que estaba haciendo. Yo no estaba jugando a tratar de ser contratista, todo lo contrario. Con experiencia, ¿no? Lógico, yo tenía equipos de apoyo, tuve profesionales súper buenos, ¿ya? Entonces aquí yo quiero darle las gracias a uno de los profesionales que me ayudó muchísimo. ¿Qué no? Agua. Tranquilo. Toma agua. Bueno, Bruno está acá desde Temuco. Queremos contarle a toda la gente que Bruno vive en Temuco, ha viajado especialmente a hablar contigo en la mañana. Él ha destapado una olla impresionante, más allá de lo que la justicia siempre puede decir. Hay cosas que son legales y hay cosas que son ilegítimas, ¿no es cierto? Hemos vivido en un país por mucho tiempo con cosas ilegítimas dando vueltas, que en muchas ocasiones han sido legales. Hay mucho político que zafó, buscándole el resquicio legal. Hay mucha gente con poder que zafó con clases de ética y con vacíos de poder. Pero con el apoyo de la Fiscalía Nacional. Pero todos sabemos que han sido cosas ilegítimas, cosas que no están bien, cosas que están mal, cosas que debemos cambiar. En ese contexto ha viajado con nosotros, a estar con nosotros Bruno, a contar una historia que es desgarradora mucho más allá de la parte legal, no la parte humana, y sin siquiera hablar de la gente que son los beneficiarios de estos caminos. Exacto. La gente de verdad más humilde de nuestro país. Yo me acuerdo que salí de La Nación Domingo por un caso del INDAP, que tenía que ver con la gente más humilde de Chile, que eran con los campesinos, porque el INDAP era una verdadera, en ese tiempo, que yo hice La Nación Domingo hace 10, 15 años, estoy viejo, 15 años, era una verdadera caja pagadora de la DC. No tengo miedo de decirlo, ya me echaron de todas las partes donde me podían echar. Me echaron del diario, me echaron de todas partes. Me echaron de todo. Me tuve que ir a trabajar a Argentina, digamos. No creo que me echen de Turner porque es una transnacional, pero era una caja pagadora de la DC, Linda, por mucho tiempo. Una caja recaudadora y pagadora. Y tenían la media máquina y al final, ¿a quiénes perjudicaban? A los campesinos. Cuando hicimos esa denuncia con la periodista Alejandra Matus, que la escribió, yo era el director en Santo Domingo, uno sentía que siempre al final el que pierde es la persona más humilde, ¿no es cierto? Acá también son los usuarios del camino, son la gente que saca sus productos del camino, que uno ve que todavía no tienen camino y que más encima le pasan un proyecto malo. Así es. ¿No es cierto? Es el fondo. Que el constructor tiene que arreglar, y ahí está el fondo del asunto. Entonces, ha venido Bruno
que se encontró lamentablemente en su camino con el exdiputado Asbun, que le pidió plata más encima para solucionarle este problema, para sacar la firma, que solucionaba sus problemas. Que ahora uno cuando va entendiendo todo, también entiende lo que Jaime se preguntaba al principio, decía, chuta, pero ¿por qué? Claro. Uno va entendiendo la desesperación, el cuento completo, claro. cuando va contando cómo te va arruinando y todo, tu familia, todo, te vas dando cuenta, claro, tu desesperación, por qué acudir, llamar y toda la cuestión, y más encima, bueno, te lo dejaban 20 millones, no 30. Me hizo un descuento. Te hacía un descuento, digamos, esta empresa, digamos, de asesoría. Hay un elemento... No, Disculpa, por favor. ¿Tú querías darle las gracias a alguien? Quiero darle las gracias a Marco Pinto Correa. Él fue el que me guió. La experiencia de él me guió a hacer las cosas que tenía que hacer. ¿Él es un profesional? Él es un profesional. Él es un profesional, fue el que me dio la experiencia a mí en mi empresa, el que me entregó su confianza. De hecho, él me está hablando ahora. Y si él no hubiese estado, a mí me hubiesen engañado mucho más, porque existía una lucha con él, en cierto sentido, de confianza, porque debo decir que yo soy de derecha y Marco Pinto, no voy a decir que es comunista, pero casi comunista. ¿Ya? Yo le decía, no, si esto hay que hacerlo así, y Marco me guió siempre por la línea del reglamento, de hacer el trabajo como corresponde, de pedir las cosas. Marco, iniciando los contratos, él mismo ingresa una carta pidiendo el proyecto y dice, Bruno, si aquí no nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer. Mira. A nosotros nos están contratando a hacer un camino que no tenemos idea qué es lo que tenemos que hacer. No había una malla EPR, no había un proyecto asociado, no existía, que era peor todavía, no existía. Yo ingresé las cartas diciendo todo eso. Y Marco me guió en su momento, ingresó las cartas, ingresa estas cartas. Perdón, Bruno. Sí. ¿Me estás diciendo que no había ni siquiera un trazado del camino? No había un análisis trazado, de suelo, no quebrada, pluviometría, topografía, nada. movimiento de tierra. Mira, solo existían los volúmenes, porque aquí hubo otro problema en la licitación del... Pero que tú no puedes hacer un proyecto si no tienes idea de eso, porque no sabes los costos. Pero mira, o sea, lo que pasa es que existían solo los volúmenes. ¿Ya? Aquí hubo un problema también en un cambio que hubo dentro de las licitaciones del MOP. ¿Por qué? Porque las licitaciones del MOP antes se compraban las bases, ¿ya? Y todas las bases se compraban y a ti te entregaban el legajo completo, ¿ya? De los antecedentes, donde venía un CD con el estudio topográfico, la malla de EPR, tú ibas a hacer el análisis a terreno y todo el tema. ¿Y ahora ya no se compran las bases? Hubo un cambio donde se empezó a licitar a través de mercado público todos los contratos del MOP, que fue para darle más volumen a mercado público, que fue súper público, por los montos que maneja el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esta licitación solo se licitó con bases. Ustedes pueden meterse al mercado público, analizar el número de la licitación y revisarlo. Si eso está ahí, no existe una malla EPR. ¿Y los anexos? No. Tampoco. En los anexos de la licitación están solo las bases, 3 bases. ¿Ya? Y en esas bases no venía el proyecto. Nosotros solicitamos el proyecto, Marco se peleó con la gente de proyecto. Entonces, en su momento no nos entregaron. A nosotros nos hacen entrega de terreno, ¿ya? Y no nos entregan el proyecto. Después, aquí hay otra cosa. Nosotros postulamos a una licitación con una planificación dentro de la faena. Esta licitación se cerró en septiembre. Según reglamento tienen 60 días para adjudicar. Tú en tu planificación empresarial dices, se tiene en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre estoy trabajando. Trabajo todo el verano. No es lo mismo trabajar en el verano en un camino que trabajar cuando me entregaron la obra en abril. En uno de los lugares con más pluviometría de todo el país. Donde más llovía. Entonces resulta que aquí nadie se coloca. ¿Y por qué se demoró? Porque me pidieron plata para entregarme los contratos. Y yo también lo denuncié. ¿Eso es lo que te pidió el abogado del MOP? Eso es lo que pidió el abogado del MOP. Y eso de esa denuncia está hecha en el MOP. Entonces, por algo no proyectos venían sin proyecto. No, solamente para Pero que lo que pasa es que escuchando a Bruno, uno entiende lo del puente Caucao. Uno hasta aquí dice, ¿cómo han hecho un brazo al revés? Escuchando a Bruno, uno entiende y se explica tantas cosas que pasan. Aquí me escribe una persona que trabajó en el MOP y me dice, el problema es que en Chile muchos de los proyectos, ¿no es cierto?, los costos lo ponen los inspectores fiscales
y no hay proyecto. Entonces ahí me dice alguien que trabajó en el MOP, me dice, se produce una suerte de tierra de nadie, donde les permite a ellos cobrar después por... Lo que pasa es que un proyecto que no tiene análisis de suelo, que no tiene trazado, que no tiene topografía, porque tú no te permite hacer el cálculo del movimiento de tierra, de qué vas a tener que usar para compactar. Porque no es lo mismo hacer un camino sobre roca que hacerlo sobre arcilla o hacerlo sobre arena. Tú tienes que mover territorio, compactar, porque si no después llueve y se quiebra y se hunde. Rafa, eso es lo que nos contaba Bruno. Eso es lo mismo que es exactamente lo que tú estás diciendo. Eso necesita información previa. Eso es lo que yo dije, eso es lo que planteé, eso es lo que dije, que el diseño venía mal hecho. Venía bajo el nivel del agua, y aparte de eso después me dicen, haga usted el proyecto. Entonces, y yo le digo al director, lógico, esto es gratis, pues. Claro. Esto es gratis. Entonces usted le dice, y yo le digo al director, pues le envío una carta, le digo, nosotros somos empresa constructora. Exacto. ¿Ya? No somos empresa contratista, ni somos empresa consultora para hacer, ni proyectista para hacer un camino. Totalmente. Sin embargo, yo tuve que gastar de mis recursos, contratar gente para que hiciera el proyecto, cómo debería ir, subir la rasante, porque ese era el problema que tenía el contrato. El contrato venía la rasante bajo el agua. Bajo el agua. Ahí iba el camino. Oye, llega risa. Es una vergüenza. Sí, No solo rabia. En cualquier país sé que esa gente debería estar despedida toda. Es una vergüenza porque el camino es rural. Y es para la gente más humilde, porque si es una calle acá en el sector de Santiago cualquiera, eso no pasa. Obvio. No, pero Allá eso ¿quién la Pasa en Santiago Oriente. En Santiago Oriente no pasa. ¿Quién la fiscaliza allá? Por eso te digo, o sea, pasa además porque es un sector rural y todo eso. Claro, y los que se salvan son los municipios que tienen plata. Por ejemplo, en Vitacura eso no pasaría. En Viña del Mar tampoco eso pasaría. En los gobiernos regionales es difícil que eso pase. Pero a mí lo que me extraña es que la Araucanía lo haya hecho la Dirección de Vialidad y no lo haya hecho el gobierno regional. Bueno, este es un contrato del gobierno regional. ¿Pero quién hizo las bases? Vialidad. Existe un convenio marco. Un convenio claro. marco. No sé si es convenio marco en realidad, sí, pero es un convenio entre Vialidad, que es la parte técnica, y el gobierno regional, que es la parte financiera, técnica. Pero siempre en el gobierno regional hay alguien que fiscaliza. Exacto. Que se vayan cumpliendo las bases y que las bases estén bien realizadas. Bueno, esa persona nunca actuó. Yo la vi en el contrato una vez. Yo la vi una vez en el contrato donde le tuve que parar la máquina, ya en la reunión el 15 de marzo del 2019, cuando estaba informando que la obra se iba a paralizar en una reunión con toda la comunidad, donde estaba informando que la obra se iba a paralizar porque todavía no salía la modificación del contrato que reconocía que el proyecto venía mal diseñado, el error, que fue lo que yo, insisto, hábilmente logré esperar. Porque si eso no ocurría, nada de esto hubiese repasado. Ahora, eso ya está reconocido. Lógico, yo tengo las resoluciones, las firmas con toda la gente. Pero ¿cómo se le explica a los 100 trabajadores? ¿Cómo se le explica a los 100 trabajadores que ya tienes que despedirlos, que tienes que finiquitarlos y explicarle además esta situación? ¿Cómo se le explica esto? Porque también es una situación difícil, tú como jefe, explicarle la situación difícil que tú estás viviendo y que ellos también van a tener que vivir. Claro, y que muchos no entienden, porque insisto, aquí creen que las empresas tienen presupuestos ilimitados. Son como vacas lecheras. Claro, ¿no? Y la empresa tiene que tener, y tiene que tener, y tiene que tener, y es el discurso. Es difícil, y tuvimos conflictos, pero lo solucionamos con los trabajadores. Lo que pasa es que el MOP, Juan Pablo, lo que pasa es que el MOP y otras empresas también tienen que tener especial preocupación y ojo con estos proyectos que se agrandan. Porque también los políticos chacrearon esta cuestión cuando empezaron, por coimas también, a recibir platas de transnacionales, la brasileña. O sea, Nelson Ávila, cuando murió Nelson Ávila, fue cuando denunció a la brasileña por el contrato de Esválquelo, que era en la quinta, que era gente de su propio sector. Y hay que recordar otra cosa, que en el Puente Chacao el socio de los subcoreanos era OAS. Que se fue también porque empezó a ver este tema de que no había plata. Porque ¿qué hacían? Siempre los brasileños quedaban con la oferta más barata.
Claro. Y en la mitad Aumenta de oro. decían, Aumenta hoy de oro. nos equivocamos. Y la subían más cara que el que ofertaba más cara. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos esos casos de corrupción. 9:56, estamos esperando, vamos a llamar a Gustavo Yunta. Estamos esperando su llamado, nosotros tenemos su teléfono, estamos llamando a él, a su abogado. Son las 9:56 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos de inmediato aquí contigo en la mañana.